Consultas a distancia en atención primaria. La nueva enfermedad por coronavirus COVID-19 es una amenaza urgente y global, cuyas características clínicas y epidemiológicas siguen en constante estudio. Con el fin de contener el COVID-19, se está produciendo un cambio de la consulta física a la consulta no presencial. Lo primero que se debe hacer para las consultas no presenciales es preparar la asistencia y decidir cómo contactarse con las personas. Se puede emplear dos medios. 1. Por teléfono, aquellos con síntomas leves y sin complicaciones y los que consultan por razones administrativas. 2. Por videollamada, para pacientes con enfermedades graves, con comorbilidades asociadas, con circunstancias sociales de riesgo, aquellos que estén muy ansiosos o preocupados y con problemas de audición. Es importante, antes de iniciar la conexión, abrir el expediente del paciente y revisar los posibles factores de riesgo asociados a mala evolución del COVID-19. Inmunocompromiso, diabetes, nefro o hepatopatía crónica, embarazo, uso de corticosteroides u otros inmunosupresores, tabaquismo, enfermedad cardiovascular, asma o EPOC. Una vez establecida la conexión, revisar el video y el audio, haciendo preguntas como ¿puede verme u oírme? Y pedir al paciente que haga lo mismo. Es muy importante tener un número de teléfono al que poder llamar en caso de que falle la conexión. Al iniciar la consulta se debe comprobar la identidad del paciente, su nombre y fecha de nacimiento, por ejemplo, y preguntar dónde se encuentra en este momento. Además, se debe, si es posible, preservar la privacidad del paciente. Una vez iniciada la llamada, se debe evaluar con rapidez si el paciente suena o parece grave. Esto lo podemos evidenciar si el paciente presenta disnea al hablar. Si es así, se debe pasar inmediatamente a las preguntas clínicas. Si no presenta signos de gravedad, se puede aclarar dudas al paciente, como son derivaciones, certificados, informes, dudas clínicas y dudas sobre autoaislamiento. Luego pasaremos a realizar la enfermedad actual, en donde debemos adaptar las preguntas a realizar a la historia del paciente. Es importante averiguar sobre el contacto estrecho con casos de COVID-19, especialmente si han estado a menos de 1 metro y durante 30 minutos o más. Debemos recordar que el periodo de incubación de COVID-19 es de 2 a 14 días, con un promedio de 6.2 días. Además, debemos conocer si existen familiares enfermos del paciente o una exposición laboral de riesgo. También debemos preguntar sobre la cronología de la enfermedad, es decir, la fecha en la cual iniciaron los síntomas. Los síntomas que nos pueden comentar los pacientes, o los cuales nosotros debemos averiguar, principalmente son tos, que suele ser seca, pero la expectoración no es rara. Agotamiento o fatiga. Fiebre, mayor a 38 grados, la cual más de la mitad de los pacientes no presentan al inicio. Disnea o dificultad para respirar. Además, también se pueden presentar mialgias, diarrea, cefalea, dolor de garganta, náuseas y vómitos. El siguiente paso es la evaluación, en la cual es importante ver tanto el estado físico como mental. Si la consulta es por teléfono o videollamada, se debe tomar en cuenta 2 parámetros: el tipo de respiración y la coloración de cara y labios. Observar si hay rubor, palidez, cianosis. Uno de los principales objetivos en la evaluación es valorar la función respiratoria, para lo que se puede pedir al paciente que describa su dificultad respiratoria con sus propias palabras y evaluar mediante su grado de comodidad y confort al hablar.
Es importante realizar preguntas abiertas y escuchar si el paciente puede terminar oraciones completas. Por ejemplo, ¿cómo va de respiración hoy? ¿Su respiración es más dificultosa o más rápida de lo habitual cuando se encuentra en reposo? ¿Qué le deja hoy sin respiración que no le dejaba sin respiración ayer? Es posible también que el paciente nos proporcione medidas de dispositivos que pueda tener en casa, por ejemplo, temperatura, pulso, tensión arterial, glicemia capilar, saturación de oxígeno. El último paso es la acción. La mayoría de los pacientes con COVID-19 que permanecen en sus domicilios pueden ser manejados con consejos no presenciales. Es importante explicar que la enfermedad se maneja de modo similar a la gripe y habitualmente tiene una evolución parecida, aunque puede complicarse. Aproximadamente 4 de 5 pacientes tendrán una forma leve de la enfermedad. Estos pacientes deben descansar, tomar líquidos y tratamientos sintomáticos como paracetamol. En caso de presentar malestar y deterioro, se debe tener un seguimiento por vídeo. Si existe una comorbilidad importante, se debe tener un cuidado proactivo e integral del paciente. Y en caso de mal estado general, se debe seguir los protocolos para activar el traslado para su ingreso a una casa de salud. En este caso, tomar en cuenta los signos clínicos predictores de la neumonía en el adulto que son: temperatura mayor a 38 grados, frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto, frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, saturación menor a 92%. En cuanto a los pacientes que hayan tomado AINES, pueden continuar con ellos, pero los que no estén tomándolos deben evitar fármacos como el ibuprofeno, pues algunas informaciones han aumentado la preocupación sobre la seguridad en el COVID-19. La medicación habitual, incluyendo IECAS y ERA2, deben mantenerse. Una red social fuerte será importante en pacientes que vivan solos. Si hay una presunción diagnóstica de infección por COVID-19, todos los convivientes, incluido el paciente, deben autoaislarse 14 días desde el inicio de los síntomas. Todos los miembros de la familia deben lavarse las manos regularmente con agua y jabón y seguir las recomendaciones de limpieza y eliminación de residuos. Y finalmente, si el paciente está muy enfermo y la muerte es casi inevitable con o sin soporte ventilatorio, algunas personas pueden preferir quedarse en casa y optar por el tratamiento paliativo.